Sebastián Piñera Echenique, 68 años, expresidente, empresario, doctorado en economía, quiere nuevamente sentarse en el sillón presidencial. Hoy llega al sillón de Pedro. Cecilia, hola. Le damos la bienvenida Pedro. a Sebastián Piñera. Buenas noches. Gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está? Nos sentamos. En un momento pensé que me dejaba plantado usted, pero lo vi en Chañaral hoy. Estuvimos en Chañaral durante el día, porque la verdad es que la catástrofe que allá se está viviendo es de otra magnitud. Y hay problemas con los damnificados muy fuertes, mucho barro, muchas enfermedades vienen después del barro, falta agua, pero sobre todo se requiere hacer obras muy grandes porque de lo contrario Chañaral va a vivir una emergencia tras otra. Se ha comentado que hubo aprovechamiento político en este viaje, Sebastián. Mire, haga lo que haga, se va a comentar las cosas. Yo siento que como expresidente y como aspirante a ser presidente, uno tiene que estar donde están los problemas, donde está la gente. Usted dijo, el presidente tiene que estar aquí. ¿Qué lectura le puedo dar yo a esta frase suya? No, ¿Hay una crítica implícita a la presidenta? No hicimos ninguna crítica, ni a la presidenta ni al gobierno. Fui porque como expresidente y como aspirante a ser nuevamente presidente, yo siento que la mejor escuela es estar cerca de donde están los problemas, donde está la gente. Si uno quiere comprender el dolor, el sufrimiento y aprender de cómo resolver esos problemas, lo mejor es ir a los lugares donde están pasando las cosas. Nos reunimos con mucha gente, entre otros con el alcalde y con muchas autoridades. Y tenemos un plan para que nadie puede asegurar que no vamos a tener que enfrentar nuevas aluviones o catástrofes. Pero sí tenemos que asegurar que cuando ocurra vamos a estar mucho mejor preparados. Le quiero contar a la gente que estamos en vivo, que faltan 25 minutos para las 11 de la noche. Y usted acaba de decir, haga lo que yo haga, siempre voy a estar en el ojo de la crítica, en el ojo del huracán. Esta ha sido una semana movida a propósito de su declaración de patrimonio, de su declaración de intereses que se ha filtrado. La revista Forbes habló de un patrimonio de 2.600 millones de dólares y se ha dicho que usted declararía 600 millones. Hay una diferencia de 2.000, me imagino que no invirtió con Chanco o con Garay usted, Sebastián. Pedro, primera vez que me hacen esta pregunta. Mire, es muy simple. La revista Forbes estima un patrimonio familiar. Y lo que yo hice, de acuerdo a la ley, fue declarar el patrimonio personal. Y voluntariamente, también mi mujer Cecilia hizo su propia declaración de intereses y patrimonio. Por ejemplo, los hijos no pueden, de acuerdo a la ley, hacer declaración. El formulario no lo permite. Y probablemente la diferencia entre esos dos valores, que los dos son estimados, se debe, en primer lugar, a que una cosa es el patrimonio personal mío y otra cosa es el patrimonio familiar. Yo con mis hijos y con mi mujer conformamos una sociedad hace más de 30 años y juntos hemos emprendido muchos proyectos y muchas empresas. Y lo segundo es que la ley exige que las declaraciones se hagan a valor de avalúo fiscal, los bienes raíces, y a valor de libro, las sociedades. ¿Cuánto declaró, Sebastián? Y todos sabemos que los bienes raíces tienen un valor comercial que supera normalmente al avalúo fiscal, sí, y que las empresas valen más que su valor de libro. Y yo presenté la declaración a el CERVEL. El CERVEL todavía no la da a conocer, así que... ¿Y usted lo puede anticipar hoy? A valor comercial, ¿ya? ¿Cierto? Es un valor que hay que estimar. Sí. Ahora, ahí hay estimaciones múltiples. Cualquiera puede tener su propia estimación. Pero lo que yo presenté fue, Pedro, mucho más allá de lo que exige la ley. Esto es sorprendente. ¿Y no puede dar la cantidad, ya que mire, se va a conocer a través del CERVEL? Es bueno que usted... Se va a conocer... Así evitamos especulaciones futuras. Efectivamente, pero yo no puedo dar a conocer una información mientras el CERVEL no lo haga públicamente. Pero en todo caso, lo importante es que en este caso, yo no solamente he cumplido estrictamente con la letra y el espíritu de la ley, que por lo más fue aprobada hace muy poco, en forma casi unánime por los parlamentarios. Y es una ley muy exigente. Uno esperaría que, cumpliendo con la ley, uno cumple con el mandato del Estado de Derecho. Pero yo fui mucho más allá de la ley. Y le puedo decir de inmediato, ¿en qué fui más allá? Uno,
En mi declaración es mucho más detallada, son más de 100 y tantas páginas. Yo creo que nunca un candidato ha hecho una declaración tan detallada de sus bienes. Segundo, no solamente declaré yo, también declaró mi mujer voluntariamente. Tercero, nos comprometimos a hacer fideicomisos, no solamente de acuerdo a lo que la ley exige, que es las acciones en Chile, sino que también las acciones en cualquier otra parte del mundo. Y finalmente mis hijos, que son grandes, que son adultos, que son independientes, se comprometieron a que todas las inversiones en Chile, en sociedades anónimas, también las van a poner en un fideicomiso. Sebastián, usted todo habla... eso, Pedro, Sí. es más allá de la ley. Ahora, hay algunos que lo único que los dejaría tranquilos es que yo me pegara un tiro en la cabeza y no les voy a dar en el gusto. Ahora, usted habla de su señora y de sus hijos. Al participar ellos de esto, de un tema que va a estar en la polémica permanentemente durante esta campaña, usted lo sabe, incluso ahora en las primarias, ¿no los expone a ellos a un juicio público, a estar involucrado en una campaña que va a ser dura y por momentos hasta con juego sucio? Bueno, la campaña ha sido muy dura y yo siento que se está poniendo cada día más dura. A mí, de verdad, sentí que la campaña presidencial de Estados Unidos, una de las democracias más antiguas y más importantes del mundo, fue una vergüenza. Lo único que vimos de los candidatos fueron descalificaciones. Yo espero que en Chile tengamos una altura de miras mayor. Y yo me he hecho el firme compromiso, Pedro, de hacer una campaña franca, diciendo lo que pienso, pero siempre respetando y creyendo en la buena fe de las personas. ¿Se ha sentido descalificado por algún oponente? Bueno, por supuesto. Mire, yo pienso que la nueva mayoría está acostumbrada, porque ha vivido mucho tiempo bajo la calefacción del Estado. Y es difícil perder esa protección. Y por tanto ellos probablemente van a hacer muchas cosas para mantenerse en el poder. Pero lo importante, Pedro, es que igual como en la vida el hombre propone y Dios dispone, en la política lo maravilloso es que los candidatos proponen y la gente, todos los chilenos, disponen. Quiero ir a otro tema. Usted hablaba de más de 100 páginas en la declaración. ¿Esto va refiriendo cada uno de los bienes que usted tiene, cada una de las inversiones? Es extraordinariamente complejo, porque esto se hace de acuerdo a un formulario único. Usted no puede hacer nada que no esté en el formulario. Y el formulario exige avalúos fiscales, certificados de gravámenes, un trabajo inmenso. Yo le puedo decir, Pedro, trabajaron decenas de personas durante meses para cumplir con lo que la ley establece como requisito. ¿Sabe por qué le hacía esta pregunta? Porque el Partido Socialista ha dicho que su estándar va a ser insuperable y que van a postular una transparencia absoluta de las inversiones que tiene en la bolsa o en otras empresas. Bueno, las palabras, ¿cierto?, resisten cualquier cosa. Lo que yo sé hasta ahora es que el Partido Socialista, que fue tan crítico de muchas cosas, era como el padre Gatica. Predicaba, pero no practicaba. Porque ellos, junto con criticar a muchas empresas, invertían en esas mismas empresas. Y a mi juicio eso es una incoherencia política y ética muy importante. Pero sabemos que, por ejemplo, tienen casi una cifra cierta de 12, 13 millones de dólares. ¿Usted no me ha querido contar cuánto? No, la cifra que ellos han declarado ¿ya? son del orden de los 13.000 millones de pesos. Eso es bastante más. O sea, claro, pero eso probablemente... sería 20 millones de dólares aproximadamente. Pero probablemente eso debe ser a valor libro o de acuerdo a avalúo fiscal. El valor comercial es algo que lo puede estimar cualquiera. Hay muchas revistas especializadas que estiman el patrimonio de las personas. En el caso que usted mencionaba, la revista Forbes, se refieren probablemente, porque yo no sé cómo lo hacen, al patrimonio familiar y a valor de mercado. Y lo que yo he declarado es el patrimonio personal y de acuerdo a los criterios que la ley exige. ¿Cuándo se va a saber esta cifra? El CERVEL tiene que darlo a conocer en cualquier minuto y cuando se dé a conocer, todos los chilenos van a poder conocer con detalle, como nunca antes lo ha hecho un candidato en la historia de Chile. Pedro, el año 2009 no había ley y voluntariamente yo tomé decisiones que las hice públicas en abril del 2009, un año antes de asumir la presidencia. Dije, uno, voy a vender un conjunto de empresas, como LAN, Chilevisión, Clínica Las Condes, lo hice. Dos, vamos a hacer fideicomisos ciegos, a pesar que la ley no lo exigía, por todas las acciones en sociedades anónimas chilenas.
lo hicimos. Eso representaba aproximadamente solo, tercer solo lugar, el 20% del patrimonio. Un poco más, pero eran las inversiones en Chile. El resto estaba básicamente invertido fuera de Chile. Y en tercer lugar, yo dije, y lo cumplí, que me iba a desligar total y absolutamente de la gestión y la administración de todas las empresas. Lo que hice, lo cumplí. Y yo creo que eso es muy importante en la vida y en la política, cumplir lo que uno promete. Quiero hablar un poco de la pobreza a través de unas imágenes que vamos a presentar. Resulta que usted es un hombre con fortuna, está claro, pero en un momento determinado supo lo que era sentirse discriminado como un mendigo, como un hombre de calle. ¿Se acuerda de esto? Me acuerdo de la experiencia. A ver, veamos esta imagen. Con un gran animador de este canal. Con Felipe Camilo. La vacancia nos tiene así, oiga. ¿Dónde nos sacamos? ¿A dónde nos sacan? ¿No? Y la... ¿Vos trabajás porque el café sale tu papá? Fuera. ¿Cuál es ganar? Estoy diciendo está cerrado. ¿Tiene horas no? Son. ¿Está cerrado? ¿No podemos pasar? Son las 6, 3 minutos. ¿Por qué no podemos pasar? Porque. No sé, el público está bien. No, hasta las 18 horas, señores. ¿Y antes de las 18 se puede pasar? De las 10 hasta las 18 horas, todos los días. Gracias. No, aquí estamos disfrutando esta tarde de otoño y mira lo que tenemos en nuestra espalda. Mira lo que tenemos en nuestra espalda. Y pensar que no nos dejaron entrar. Yo vi mi reloj, eran 1 minuto para las 6. No quiso dejarme. Y nos debió haber dejado entrar. Eso fue hoy una humorada que hicimos con Felipe Camiroaga, disfrazarnos de mendigo, y pasaron cosas muy curiosas. Lo primero que hicimos fue ir a Chilevisión a hablar con don Jaime de Aguirre. En esa época yo era accionista principal de Chilevisión. No nos dejaron entrar. Después fuimos a La Moneda, y era antes de las 6. No nos dejaron entrar. Pero lo que más me dolió, que yo en la noche, junto con Felipe Camiroaga, llegamos a la casa de mi hermana, Magdalena, que está aquí, y entra mi mujer, y yo le pido ayuda, y no me reconoció. Y mi hijo Cristóbal, que pasó, de repente le bajó un ataque de generosidad, volvió y me dijo, esto es todo lo que tengo, y me regaló una barrita de chocolate. Y después yo entré al departamento donde estaba mi tío Bernardino Piñera, estábamos celebrando una fiesta familiar. Y me acerco a mi mujer y la agarro y la empiezo a abrazar, y ahí recién, por la calidad del abrazo, me reconoció. Nunca la habían abrazado así. Lo estamos agrandando ya. Escoba. ¿Ah? Escoba. Pero al margen de lo divertido de esta jornada, ¿usted sintió lo que es ser pobre, Sí. la discriminación de ser una persona de calle? Lo sentimos no solamente en La Moneda, en Chilevisión y en mi propia casa. Por ejemplo, íbamos a algunas esquinas y los que estaban haciendo de mendigos en esas esquinas no nos dejaban ponernos ahí porque decían que esa esquina era de ellos. Pero hay una cosa, Pedro, de fondo. Fíjese que mi padre fue un empleado público. Trabajó en la Corfo toda su vida. Y nos dejó lo más maravilloso, mi familia. Educación, cariño, amor, valores. Pero nada material. Yo me acuerdo que cuando mi padre estuvo a punto de morirse, llamó a sus hijos y dijo, quiero dejar mi herencia. Y el negro dijo, en una de esas, el viejo nos tiene una tremenda sorpresa. Llegamos a su casa y una mesa con 4 paquetes de sobres. Y el más grande, este es para ti, me dijo. Se pusieron nerviosos mis hermanos. Yo lo abro, la cuenta del dentista, la cuenta del doctor, eran puras cuentas. Así que no nos dejaron nada material. Y yo he trabajado muy duro en mi vida, desde muy niño. Y yo me siento agradecido de Dios, de mi país, de mi familia, de las oportunidades que tuve. Pero también me siento orgulloso de haber trabajado muy duro, como tantos chilenos, durante toda mi vida. A propósito de... Y no tengo por qué Sí. darle explicaciones a otros que solo critican, ¿cierto?,
y no saben construir nada. Quiero volver en un minuto, en un par de minutos, a historias de familia con ustedes. Quiero conocer un poco más de su relación con la mamá, con el papá. Pero con todos los candidatos hemos hecho un ejercicio que ustedes nos invitaran a un lugar que eligieran. Usted eligió el Mapocho Navegable, el Parque Renato Poblete. ¿Por qué? Le quiero hacer esta pregunta para que me lo diga muy breve, porque quiero que vayamos a esas horas que vivimos en el parque del Mapocho Navegable. Por dos razones. Porque el proyecto del Mapocho Navegable lo venimos persiguiendo hace 20 años. Desde que estuvimos en Barcelona y vimos lo que habían hecho con Barcelona. Y trabajamos mucho por ese proyecto. Y segundo, porque yo le tenía un cariño, un aprecio y una gratitud inmensa al padre Poblete, que fue un amigo de la familia, un privilegio haber sido amigo de él. Y le cuento una anécdota. Yo fui a ver al padre Poblete en diciembre del año 2009. Había pasado la primera vuelta y quería ofrecerle que fuera capellán de La Moneda. Y me dijo, se me pasó mi tiempo. Y volví como presidente electo en enero del 2010. Y me tomó las manos y me dijo, yo ya era presidente electo. Me dijo, Sebastián, nunca te olvides de los pobres, de los que sufren, de los enfermos, de los más débiles, de la gente que necesita un presidente que se acuerde de ellos. Y eso a mí me marcó profundamente. Por eso decidimos hacer este parque en la ribera del río Mapocho, en Quinta Normal, y le pusimos Padre Renato Poblete. Vamos al parque. Perdón, usted se preocupa por estos detalles porque... Pero no me deje preocuparme. Dice que es medio desordenado para la corbata, para esto, para lo otro. Ahora anda impecable hoy día, no tenemos nada que... Pero el cordón desabrochado siempre. Así que tiene que preocuparse. ¿Sabe que no me deja? Yo le digo, ya, vamos a achicarte los pantalones. No, yo me preocupo. Vamos a llamar al sastre para que te hagan traje nuevo. No, hay que cambiar las camisas. No, bueno, le gusta a él hacerlo. Una vez le compré camisas cuando salió presidente. Me acuerdo que le compré unas camisas bonitas, qué sé yo. Se las llevo, me ha hecho devolverlas porque no tenían bolsillo. Le gustan el bolsillo es muy importante. Le gustan con bolsillo. Aquí guardo yo mis lápices, anda con lápiz, mi regla. Usted anda con lápiz rojo para Siempre, todo, ¿eh? siempre. O sea, y era... regla para subrayarlo todo. Desde la escuela, que yo uso la regla y el lápiz, porque lo que uno subraya se graba en el disco duro. Pero así también se le revientan los lápices, entonces las camisas... Mueren. Es parte de las discusiones domésticas, ¿ves? No me deja ordenarlo. El tema de la ropa con Cecilia, con su señora, no es menor, ¿eh? No es menor. ¿Es cierto que cuando ella elige un traje, usted seguro se compra uno 2 tallas más grandes? Yo cuando voy a comprarme trajes, ¿cómo me queda? Bien. Y yo digo, 2 tallas más grandes. ¿Y por qué me dice? Porque me gusta sentirme cómodo, libre. ¿Y por eso le quedan las mangas largas o por los brazos cortos? Bueno, hay 2 teorías. Uno, que las camisas tienen mangas muy largas, y la otra, que este señor tiene brazos muy cortos. Yo me quedo con la primera. Pero mi mujer dice que es la segunda. ¿Y usted? ¿Qué piensa? De las dos un poco. Oiga, usted es radical, ¿ah? ¿Le gusta irse por al medio? No. Dicen que esta historia de la ropa y la despreocupación la heredó de su padre. ¿Es cierto? Bueno, mi padre era un Eduardo hombre... Frei Montalva bromeaba mucho con su papá por eso. Bueno, mi padre era un hippie en los años 50, cuando no había hippie en Chile. El pelo largo, rebelde, bohemio, y fumaba mucho y se le caía la ceniza, entonces le iba manchando los trajes. Y una vez fue a ver al presidente Frei Montalva, La Moneda, y Eduardo Frei le dice, Pepe, porque era muy amigo, ¿ese traje nuevo? No, el mismo siempre. Esa mancha no te la conocía, le Pero hablando en serio, su papá sufrió una enfermedad terrible, una depresión muy dura. ¿Lo marcó eso a usted, Sebastián? Mucho, porque en esa época estas enfermedades de depresión, euforia, eran muy poco conocidas. No existían los remedios que hoy día existen. Y por tanto fue una gran sorpresa para nosotros. Y nos hizo sufrir mucho. Y mi padre logró controlar la enfermedad, pero lo acompañó durante todo el resto de su vida. A pesar de esto que marcaba el hogar,
También sabemos que esta casa, esta familia Piñera tenía un gran sentido del humor. El humor, sin humor y sin amor, la vida no se podría vivir, al menos para mí. ¿Cómo ha soportado o aceptado usted, por ejemplo, las piñericosas? Yo me río mucho con las piñericosas. Algunas son verdad, otras no tanto. Yo, por ejemplo, cuando hago mi gira y digo el terremoto y el tsunami, entonces todos se ríen. Yo sé lo que ustedes quieren, que me equivoque con el maremoto, pero ese gusto no se los voy a dar. ¿Cómo habría dicho Maremoto? Usted sabe, Pedro. Usted sabe. Sus hijas le Yo digo la regalaron... primera parte y usted dice la segunda. Mare. Marepoto. Ya, ven. Sus hijas le regalaron el libro de las piñericosas, ¿no es Me lo cierto? regalaron y con dedicatoria. No. A propósito de esto, entremos al humor político. Ha estado también en el centro de la noticia el humor político a través del conflicto que se ha generado entre Yerko Puchento, el comediante de Canal 13, y una persona muy cercana a usted como es Cecilia Pérez. ¿Concuerda con la reacción que ha tenido Cecilia, que tengo entendida esta noche está ahí? Buenas noches. Mire, Cecilia, el mejor humor... ¿Usted le contó a ella cómo fue el incidente primero cuando usted lo ve esto por la televisión? ¿Lo vio esto? Lo vi. ¿Ya? Lo vi, porque yo... mire, el humor es bueno en la medida que alegre el alma. Cuando el humor ofende, caemos en otra categoría. Y Cecilia Pérez se sintió legítimamente ofendida y está en su derecho. Pero esto ocurrió en un programa. Yo había llevado a mis nietos y yo me muero por mis nietos. La verdad, Pedro, que la única gran compensación de la tercera edad son los nietos. Y los llevé a Fantasilandia y los subí a una montaña rusa con una de las nietas chicas mías que es artista cine. Porque iba gritando, me quiero morir, mamita linda, y terminamos de nuevo. ¿Me permite? ¿Me permite un segundo? Mire, ahí está. Mire. Ya nos bajamos ya. ¡Mamita! ¡Mamita linda! Ya llegamos. Bueno, y apenas llegamos al término, lo que dijo la Magdalena, mi nieta. Otra vez. Es muy teatrera, pero artista cine. Bueno, y ahí Yerko hizo una broma comparando a Cecilia Pérez con otra de las atracciones del parque. Con Monga, Sí. puntualmente. Bueno, y yo creo que, mire, cada persona tiene derecho a defender su dignidad y a defender lo que ha hecho durante su vida. Cecilia Pérez se sintió legítimamente ofendida. Y yo pienso que está en su derecho. Los humoristas tienen aprobación tácita suya para que se rían de usted. Yo me río mucho con las imitaciones. Por ejemplo, Kramer me ha imitado muchas veces y en forma extraordinaria. Kramer es un talento, porque la forma de imitar, los gestos, los tonos de voz, las palabras, son muy, muy notables. Yo recuerdo una vez que estábamos con mi mujer Cecilia, viendo a Kramer en el Festival de Viña, y una hija mía llegó a contarnos que estaba embarazada, y nosotros no le prestamos atención. Hasta el día de hoy nos cobra la cuenta. Porque estaban viendo... Porque estábamos viendo a Kramer muerto de la risa. ¿No le molesta cuando exageran, por ejemplo, a propósito de los tics que usted tiene? No, la verdad que los tics los he tenido toda mi vida, son parte de mi personalidad. Y uno en la vida acepta las cosas como son. Pero a mí el humor, insisto, para mí el humor es parte esencial de la vida. Yo no podría vivir sin amor, sin humor, sin amigos. Para mí son tres cosas fundamentales. Quiero volver a la contingencia con otro tema. En las primarias, uno de los asuntos que va a estar en el centro de la discusión van a ser los temas valóricos. Usted se va a enfrentar a un candidato que representa una posición muy conservadora y a otro muy liberal. ¿Dónde se ubica usted entre estos dos oponentes en las primarias de la derecha? Mire, yo me he hecho el firme propósito de no hablar de mis oponentes. Yo les pedí a ellos que ojalá hicieran lo mismo, pero hasta ahora no he logrado convencerlos. Pero en los temas valóricos yo tengo mi posición fuerte y clara, y podemos compartirla si le parece interesante.
temas valóricos estarán en discusión como el aborto. Es muy probable que durante este gobierno se apruebe el aborto por 3 causales que están bien definidas. ¿Usted estaría dispuesto a aplicar estas causales, a hacer cumplir estas causales por aborto en el servicio público, en la medicina pública? Mire, un presidente no tiene la opción de si aplica o no aplica la ley. Tiene la obligación de respetar las leyes y la Constitución, y así lo jura uno al asumir la presidencia. Yo tengo mi posición, yo soy partidario de defender siempre la vida, porque la vida es un don y tenemos que cuidarla y respetarla. No acepta el aborto en ningún caso. En el caso de este proyecto de ley es muy engañoso. Por ejemplo, cuando la vida de la madre está en peligro, hoy día es perfectamente legal, y yo lo encuentro perfectamente legítimo, que se apliquen todas las terapias y protocolos médicos para salvar la vida de la madre, incluso sabiendo que eso puede costar la vida del hijo, porque la intención es salvar vidas. Y por tanto, cuando se habla de aborto terapéutico es una contradicción. Terapéutico es tratar de sanar, aborto es tratar de matar. No existe el aborto terapéutico. Cuando la vida de la madre está en peligro, es legítimo intentar salvarla, aun cuando se ponga en riesgo la vida del hijo. Pero los demás casos, En la violación, por ejemplo. por ejemplo, cuando se dice que una madre puede disponer de su cuerpo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ella puede disponer de su cuerpo. Lo que no puede disponer es de la vida de otro ser, el niño que está por nacer, que es totalmente inocente y que es totalmente vulnerable. Si uno quiere proteger la vida, donde más tiene que protegerla es en aquellos casos donde está más vulnerable y más inocente, que son los niños que están por nacer. Esta es su posición, ¿no es cierto? Pero la ley es muy probable que diga otra cosa, Sebastián. ¿Usted Si va a la ley- aceptar la objeción de conciencia, por ejemplo, de parte de los Yo médicos? como presidente, tendría la obligación, no solamente de respetar, sino que de hacer cumplir la ley. Pero yo tengo mi posición personal, que es la que le acabo de plantear. Y del acuerdo de unión civil, ¿podremos pasar al matrimonio homosexual y a la adopción? Mire, nosotros en nuestro gobierno, por primera vez promovimos lo que se llamó el acuerdo de vida en pareja. ¿Por qué? Porque hay más de 2 millones de chilenas y chilenos que viven en pareja, la mayoría heterosexuales, algunos parejas homosexuales, y que no tienen ninguna protección legal, ni en salud, ni en previsión, ni en herencia. Y a mí me pareció que eso era injusto. Y por eso promovimos la ley de acuerdo de vida en pareja, fue un proyecto que envió nuestro gobierno, no solamente para proteger los temas económicos, patrimoniales, sino que también porque ahí hay una relación de afecto, de amor, y requería dignidad. Y eso lo hicimos. Con respecto a la adopción, nosotros vamos a modificar la ley de adopción con un solo criterio y norte, que es proteger los intereses del niño, porque el único que tiene derecho a ser adoptado y tener un hogar es el niño, no los que quieren adoptar. Y lo vamos a hacer con 2 variantes. Uno, hoy día el proceso dura años, y durante 3, 4, 5 años el niño está en un hogar de menores, muchas veces abusado, y a veces incluso ni siquiera logra sobrevivir, lo que pasa en el Sename. Vamos a hacerlo mucho más ágil, mucho más rápido, porque lo mejor es que el niño tenga lo antes posible un hogar donde tenga amor, cariño, ojalá hermanos. Pero si ese hogar donde tiene amor está conformado por 2 mamás, por ejemplo. Y lo segundo, ¿Usted está de acuerdo? Y lo segundo, si uno quiere proteger los intereses del niño, lo que uno debe hacer es buscar el mejor hogar posible para ese niño. Y a mi modo de ver, los niños necesitan que exista la madre y el padre. Y por tanto yo creo que un matrimonio o una pareja estable, constituida por un hombre y una mujer, son los que mejor pueden cumplir ese rol de formar, educar, querer a ese niño. Si no hay parejas estables y heterosexuales, uno puede recurrir también a adopciones uniparentales, cuando hay solamente una madre o una viuda. Y por tanto la ley va a establecer preferencias, pero con un solo criterio, no discriminar ni castigar a nadie, pero sí proteger lo mejor posible a nuestros niños. No me quedó absolutamente claro si acepta entonces la adopción por parte de parejas homosexuales. Yo creo que me da mejor, la sensación que no. Mejor es que los niños sean adoptados por parejas donde existe clara y establecida el rol
de la madre y el padre, no por discriminar a los homosexuales, por lo cual yo tengo el mayor respeto y merecen toda la dignidad, sino que porque yo creo que lo mejor para el niño. Recordemos que la ley de adopción tiene que proteger al niño. No es que las parejas tengan derechos a adoptar, el niño tiene derecho a vivir en una familia. Y yo pienso que si tengo una familia estable, constituida por un padre y una madre, dan más garantía de que ese niño va a tener un hogar donde lo van a cuidar, querer y formar y va a poder tener una vida más plena y más feliz. Me queda claro su posición. Usted se define como un hombre de centro derecha. ¿Le va a dar beneficios carcelarios a aquellos que están presos por haber violado los derechos humanos, Sebastián? En Chile tenemos un régimen que cuando se cumple normalmente la mitad de la condena, las personas pueden aspirar a ciertos beneficios. Y eso lo regula hoy día el Poder Judicial, no el presidente. Esa también fue una reforma que hicimos nosotros. Pero sí yo soy abierto partidario que aquellas personas que están privadas de libertad, presas, cualquiera haya sido el delito que haya cometido, civiles o militares, que están en una etapa terminal de sus vidas, que pueden estar, ¿cierto?, con Alzheimer, que ni siquiera saben dónde están, que a lo mejor están con cánceres avanzados, que les están poniendo y cambiando los pañales. Yo creo que cuando las personas están en esa etapa de la vida, por una razón de humanidad y de dignidad y respeto por la vida, yo soy partidario de no hacer un indulto, sino que sustituir la pena de privación de libertad en la cárcel por una pena de privación de libertad en su domicilio para que puedan morir con dignidad junto a sus seres queridos. Y eso es válido para todos, civiles y militares. Vuelvo un poco al concepto de su definición como hombre de centro derecha, para ir a un momento que ocurre cuando usted es proclamado como candidato a la presidencia de la República o como precandidato. ¿Cómo se siente cuando escucha estos gritos de Pinochet? ¡Viva Chile, viva Pinochet! Eso ocurrió en nuestra proclamación donde había miles de personas. 2 o 3 gritaron eso. Mire, Pedro, Pinochet es parte de la historia. Cada uno se formó un juicio del gobierno de Pinochet. Querer revivir permanentemente esos tiempos, o los tiempos de la Unidad Popular, en que Chile se dividió profundamente, en que hubo mucha violencia, mucho sufrimiento, no aportan nada para construir un Chile más unido, más sano, más justo, más libre. Y por tanto yo creo que dejemos a los historiadores juzgar la historia. Yo no soy el guardián del pasado, yo quiero ser el constructor del futuro. Hablemos también un poco de cosas que usted dijo en su gobierno anterior, Sebastián. ¿Se arrepiente, por ejemplo, cuando en el mes de abril, hablamos de abril del 2010, recién asumido, usted dijo que en 20 días de gobierno había hecho más que en 20 años de la concertación? Eso lo ¿No dije, le pareció eso un poco arrogante y que mire, de pronto la humildad es una mejor compañera? Eso lo dije no respecto a la vida en general, sino que a un tema muy particular. Pero sí me arrepiento. Si volviera atrás, y la vida nunca nos da la oportunidad de volver atrás, no lo habría dicho. ¿Cómo le fue en general en su gobierno, tomando en cuenta cosas que a usted yo sé que le provocaron desazón, como el censo? ¿Fue un capítulo frustrado dentro de su gobierno? Sin duda que sí. Mire, Pedro, a nosotros nos tocó gobernar. Siempre es muy difícil gobernar. Y a nosotros nos tocó en tiempos particularmente difíciles. Estaba desatada la crisis subprime que se desparramó en el mundo entero. Chile estaba en profunda recesión el 2009. Recibimos un país con grandes desequilibrios fiscales y macroeconómicos. Y además, como si esto fuera poco, teníamos minoría en la Cámara y en el Senado, y 11 días antes de asumir tuvimos que enfrentar el terremoto y el tsunami del 27 de febrero. Pero no lo digo como una excusa, Pedro, porque nosotros tenemos una escuela: prometer solo lo que creemos que podemos cumplir y hacer lo humanamente posible por cumplir lo que prometimos. Y en 2 palabras, Pedro, nuestro gobierno, ¿qué prometió? Que íbamos a volver a crecer con fuerza, cumplimos. Que íbamos a crear 1 millón de empleos, cumplimos.
que íbamos a reducir la pobreza a la mitad, cumplimos, que íbamos a incrementar los salarios significativamente, cumplimos, que íbamos a reconstruir la inmensa mayoría de lo que había destruido el terremoto. Y en el tema de la delincuencia, ¿cómo le fue? En la delincuencia, Pedro, la delincuencia ha existido siempre y en todo lugar y así va a seguir siendo. Pero sigue siendo un tema que preocupa en las encuestas, la gente cuando es consultada. Por supuesto que ¿Cuál sí. es? En los primeros capítulos que contesta, la delincuencia está arriba. Sigue siendo un problema Pedro, mire, sin solución. yo recorro Chile y converso con mucha gente. La delincuencia le angustia la vida a millones y millones de chilenos que no pueden vivir con paz, con tranquilidad, que viven atemorizados cuando sus hijos salen a la calle, que esperan con ansias que el marido regrese del trabajo, que tienen que refugiarse detrás de candados, de alarma, de reja. Y las plazas, los parques, los lugares públicos, donde deben estar los niños jugando, los pololos enamorándose, los adultos mayores caminando, han sido tomadas por los delincuentes. Pero voy a dar un dato, Pedro. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el año 2010, el índice de victimización, que mide, muy simple, el porcentaje de hogares que fue víctima de la delincuencia, era 32%. O sea, 1 de cada 3 hogares había sido víctima de la delincuencia. Cuando dejamos el gobierno, había bajado a 24%. 1 millón de chilenos dejaron de ser víctimas del delito gracias a que pudimos hacer retroceder la delincuencia. Hoy día nuevamente la delincuencia está creciendo muy fuerte. ¿Usted quiere ser más duro con los delincuentes? Mucho más duro. Se requiere una actitud, una voluntad, un compromiso. ¿Hay responsabilidad del Poder Judicial? Por supuesto que sí. El combate a la delincuencia tiene que ver con los ciudadanos que se organicen mejor, con las policías que sean más preventivas. Nosotros vamos a hacer una profunda reforma a las policías. No solamente la reforma administrativa que se está llevando a cabo ahora para cuidar mejor los recursos y evitar los fraudes, una reforma operativa, porque Carabineros y la PDI necesitan una modernización para ser más eficientes en la lucha contra la delincuencia, para prevenir mejor y no llegar cuando el delito está consumado, para poder detener a los delincuentes y no como hoy día que 9 de cada 10 delitos quedan totalmente impunes. Pero lo más importante es que se requiere una acción conjunta. Los ciudadanos, los municipios, las policías, los fiscales y los jueces. Y también Gendarmería con la rehabilitación. Todo esto requiere de parte del presidente un compromiso férreo, una voluntad sólida. Yo siento que este gobierno ha dado señales muy ambiguas y ha mostrado mucha debilidad. Y el costo de esa debilidad y ambigüedad es que la delincuencia, en vez de estar retrocediendo, como ocurrió durante nuestro gobierno, hoy día está creciendo y a veces fuera de control. A propósito de la justicia, usted ha sido llamado a declarar por el caso como imputado en el caso bancario en la arista Exalmar, ¿no es cierto? Sí. Incluso un hijo suyo ha sido citado también para declarar. ¿Qué pasa con esto? Si usted fuese formalizado en algún momento, ¿renunciaría a su condición de candidato Mire, a la Pedro, presidencia de la déjeme República? decirle, si yo presento ahora una querella contra usted, porque digo que me golpeó al entrar al canal, aunque no tenga ninguna prueba, usted estaría inmediatamente en calidad de imputado. Lo que ha hecho el diputado Gutiérrez es algo miserable, porque sin ningún antecedente, sin ningún fundamento, en total conflicto con la verdad, ha presentado esta querella. El propio fiscal Guerra, después de más de 6 meses de investigación, en 2 oportunidades ha dicho que no ha encontrado ningún elemento de ninguna naturaleza relacionado con un delito, ni mucho menos con una responsabilidad de mi parte. Fíjese, Pedro, que hay una comisión de Exalmar en la Cámara de Diputados. Fue el director de Impuestos Internos, dijo que tributariamente todo estaba absolutamente de acuerdo a la ley. Fue el superintendente de Valores, dijo que se había cumplido 100% con la ley de valores. Fue el ministro de Relaciones Exteriores y dijo que la defensa de Chile había sido impecable. Fue el Contralor General de la República y dijo que todas las declaraciones de patrimonio e intereses que hice como presidente se habían ajustado 100% a la ley. Y por tanto el caso Exalmar es el caso del abuso del diputado Gutiérrez del Partido Comunista, que instrumentaliza al Poder Judicial con un propósito político. Yo podría hacer lo mismo con cualquiera de los otros candidatos. Presentar una denuncia o una querella sin ningún fundamento. No lo hago, porque la política tiene sus límites. Y yo siento que el diputado Gutiérrez no tiene límites, ni ética ni moral.
¿Usted descarta absolutamente que en este juicio podrían incorporarse conceptos tales como negociación indebida o información privilegiada? Pero Pedro Carcuro, los hechos que usted menciona ocurrieron en el año 2010. El fallo de la Corte de la Haya ocurrió el año 2014. ¿Usted cree que 4 años antes alguien sabía cómo iba a fallar la Corte Suprema? Por eso que el canciller, Heraldo Muñoz... La Corte de la Haya. La Corte de la Haya, perdón. Y por lo tanto esto es un invento que a mi juicio tiene caracteres miserables, porque él sabe. Le voy a decir una cosa, no es primera vez que lo hace. El diputado Gutiérrez se ha especializado en usar al Poder Judicial como un arma contra sus adversarios políticos. Y si no, pregúntele al senador Rossi, pregúntele a la diputada Charafia, que han tenido que sufrir en carne propia este uso abusivo del Poder Judicial. ¿Lo considera un enemigo personal al diputado No lo Gutiérrez? conozco, no lo conozco, nunca he hablado con él. Yo entiendo la motivación, si tampoco soy ingenuo. La motivación es intentar debilitar una candidatura presidencial. No lo ha conseguido, no lo va a conseguir, porque los chilenos son mucho más inteligentes y saben distinguir cuando hay un abuso que cuando hay una realidad. Y le digo algo más, Pedro. Si el propio fiscal Guerra, que es el que tiene que investigar, 2 veces ha dicho que después de haber investigado por arriba, por abajo, por delante y por detrás, no ha encontrado ningún elemento de ninguna naturaleza que tenga relación con un delito, ni mucho menos ninguna responsabilidad de mi parte. Usted sabe que la política y los negocios, lo sabe mejor que yo, generan enemigos. Y yo sé, para matizar un poco la conversación, que usted está preparado para enfrentar a los enemigos. Mire, le voy a mostrar, espérese un poco, sí. Le voy a mostrar esta imagen. A ver. Hizo su trabajo, Pedro, ¿ah? Sí. Mire. Se disfrazó de Rocky. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Dónde aprendió a pelear usted? Bueno, Porque se nota que tiene movimientos de boxeador ahí, a los Rocky en el frigorífico aquel. Mire, nosotros cuando éramos niños, de repente nos agarrábamos los hermanos y mi madre decidió poner un pushing ball en el patio de atrás de la casa. ¿No hizo un ring? Un ring con un pushing ball y siempre que nos decía una sola condición, con guante de box para que no nos mataran. Así que aprendimos de muy niños. O sea, ¿de ahí empezaron las peleas con su hermano? No, José? peleábamos todos. Yo con Miguel, por ejemplo, le recuerdo por lo menos 2 uppercuts aquí. ¿Sí o no, Miguel? Y por lo tanto esto fue emulando un poco lo que fue la película de Rocky, porque él se paseaba por las carnicerías de Filadelfia. Sí. Y le cuento otra anécdota. Yo conozco y soy amigo de Martín Vargas. Y una vez le dije, yo quiero experimentar lo que es un round con Martín Vargas. Y nos subimos a un ring. Él tiene un ring. En esa época tenía un ring cerca de su casa. Fue porque su madre necesitaba una silla de ruedas. Y nosotros, ¿cierto?, fuimos con la silla de ruedas. Y él estaba muy contento y agradecido. Entonces yo le pedí esto. Nos pusimos a boxear. El primer round, perfecto. En el segundo me dijo, ahora vamos a ver lo que le... Y me metió un golpe aquí en el hígado. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Oiga, pero a propósito de las disputas con su hermano José, yo sé que trascendían desde chico esto del boxeo, del ring del patio de la casa. Porque, por ejemplo, el papá, hasta para darle la mesada a usted o a José, a ver a quién le daba, los hacía competir en pruebas de ingenio, en pruebas de conocimiento general, en las notas del colegio. Es decir, era ruda esta cuestión entre Sebastián y José. ¿Es verdad o no? Bueno, mi padre nos estimulaba mucho. Yo me acuerdo que en esa época, estamos hablando de los años 50, él le gustaba invitar a almorzar a mi casa los sábados y los domingos a personas como Eduardo Frei, Gabriel Valdés, Radomiro Tomic, que eran muy amigos de él. Su papá era demócrata cristiano. Y mi madre también. Y me emocionó mucho O sea, cuando... usted no salió a nadie. No, en la familia hay de todo, varios vintos. Incluso Miguel se declara anarquista independiente. Pero nos estimulaba a que participáramos. Y a veces cuando estábamos solos nos hacía estos test de quién es el presidente de Francia, quién es el presidente de los distintos países, cuál es la capital, hechos históricos.
Y a nosotros eso nos motivaba mucho. Pero yo pienso distinto en muchas cosas a mi hermano José. Pero a mi hermano, yo le tengo respeto, le tengo cariño, Pedro, y usted no me va a hacer pelear con él. Yo no lo quiero hacer pelear porque yo tenía entendido que están peleados. No. No, mira, somos distintos. Los dos hermanos mayores son más tradicionales, son más independientes. Los 4 menores somos como un choclón. ¿Cuándo fue la última vez que habló con José? Con José nos vemos poco, es verdad, en eventos familiares, porque como mis padres murieron, a mí me tocó heredar un poco, y gracias a mi mujer Cecilia, el mantener unida a la familia. Y por tanto las fiestas de Navidad, las grandes fiestas, se hacen normalmente en mi casa. Y ahí lo he visto, pero es verdad, no tengo una relación muy cercana. Soy mucho más cercano a Miguel, a mi hermana Magdalena, que está aquí, al negro Piñera, que es una cruz que llevo con mucho gusto. Pues usted sabe cuando mi madre, y hoy día es el Día de la Madre, y quiero aprovechar de preguntarnos qué sería de nosotros sin nuestras madres, que nos criaron, nos formaron, nos cambiaron los pañales, nos educaron, nos quisieron, nos toleraron. Así que las madres de Chile se lo merecen todo. Y mi madre, cuando sabía que se iba a morir, estaba muy enferma, me llamó y yo fui y estaba muy mal en la cama y me dijo: no me puedo morir tranquila. ¿Por qué? Tengo una espina en el corazón. Yo sabía cuál era, pero le pregunté cuál. ¿Quién se va a hacer cargo del negro Piñera? Y me dijo: le quiero pedir algo. Y sacó la Biblia, porque mi madre era muy práctica. Júreme que usted se va a hacer cargo y va a tratar al negro como si fuera un hijo más. Eso fue en los años 90, o sea, llevo 27 años y la verdad que ha sido una relación muy grata porque Miguel es un tipo muy alegre. Llega a mi casa y le lleva conejos, tortugas, antes a mis hijos, ahora a los nietos. Y los deja fascinados, después se va y ¿quién se hace cargo de la tortuga y del conejo? Miguel, quiero aprovechar este momento para hacerte una pregunta. ¿Y se parece algo a tu mamá, Sebastián, o no? Don Pedro, le cuento la verdad. Bueno, hoy día es un día tan especial, el Día de la Madre, y mi hermano Sebastián es lejos el más parecido a mi mamá de la familia. Por muchas razones. Primero que todo, por el sentido del deber, la responsabilidad, la simpatía, la picardía. Mi hermanito, yo lo amo, y yo tenía un poquito cierta envidia porque era el regalón de mi mamá. Mi mamá le decía, nadie lo sabe, le tenía un dicho: chatito de oro. De oro porque es muy cariñoso con toda la gente, pero yo era el regalón de mi papá. Don Pedro, tranquilo, perrito, porque yo también tenía algo. Pero con mi hermano compartíamos, cantábamos, guitarreábamos. Tengo que reconocer que mi hermano canta, como cantante es un gran candidato, pero le gusta cantar, le gusta la música mexicana, la música romántica, y tengo que agradecerle porque si mamá me estás escuchando, mamita linda, querida, que estás en el cielo, tengo que reconocer que mi hermano se ha portado la raja. Así que el negro es el hermano más cercano, lo pasa bien con él usted. Yo lo paso muy bien con el negro. Y cuando, bueno, ahora último no he podido hacer carretes con el negro, pero los tiempos que carreteábamos, el negro es campeón. Una vez hicimos un viaje en un crucero y invitamos a muchos tíos y teníamos al tío Bernardino, que tiene 102 años, obispo, y está como Otuna, y el negro. Y la pregunta es cómo combinaban, porque las cabinas eran de a dos. Entonces descubrimos que la mejor manera de poner a Miguel con el tío Bernardino en la misma cabina. Nunca se vieron. Porque cuando el negro llegaba en la mañana, Bernardino estaba haciendo misa. Y cuando Bernardino se acostaba en la noche, el negro ya estaba en el carrete. Fue perfecto. Un Piñera, voy a volver con el cuento de su hermano, todavía no quiero salir de ahí. Un Piñera fue el que creó las CFP. ¿Será otro Piñera el que las termine? Mire. Por usted le pregunto. Sí, no, por supuesto. Lo importante, Pedro, y aquí las cosas se tergiversan tanto, lo importante es que nosotros vamos a mejorar y en forma significativa las pensiones de todos los pensionados chilenos porque lo necesitan. ¿Qué se puede hacer para eso? Bueno, en primer lugar, vamos a establecer que los empleadores, de costo de ellos, aporten 4 puntos adicionales al ahorro de sus trabajadores. Y ese ahorro le va a pertenecer a los trabajadores. Segundo, vamos a incrementar el aporte fiscal al pilar solidario
del 0,8% del producto que es hoy día a 1,1%. Eso es 40% más. Tercero, vamos a incentivar voluntariamente a que los que quieran seguir en la fuerza de trabajo porque tienen ganas y porque pueden, lo hagan. Y finalmente vamos a reemplazar y modificar las reglas para que la industria de los administradores de fondos de pensiones sea mucho más competitiva y eficiente que la que tenemos hoy día. O sea, usted no va a terminar con la AFP. ¿Cree ¿Sabe? que se puede mejorar? Pero Pedro, déjeme decir una cosa, el que tiene que decidir quién administra sus ahorros no es el presidente, ni el ministro del Trabajo, ni los parlamentarios. Los que tienen que decidir Pero son, al final la plata son los dueños. va a ir a la AFP y va a Pero tener, un segundo, más, no, van a un tener segundo. más plata Déjeme todavía. terminar, Pedro. Los que tienen derecho a decidir son los dueños de los ahorros previsionales, que son los trabajadores. Y nosotros vamos a crear más alternativas. Pero el que va a tener la última palabra, y este es mi compromiso, va a ser cada trabajador, porque es su plata, es su futuro, es su pensión, y él tiene derecho a decidir y nadie le puede quitar ese derecho. Usted dice que va a crear más alternativas. Sí. ¿Va entonces a generar alguna competencia para este monopolio que tienen en materia previsional las AFP? Bueno, en Chile tenemos 5 o 6 AFPs. Vamos a crear más alternativas. Pero lo importante, ¿AFP Pedro, estatal no? la AFP estatal puede ser una más siempre que se comporte con las mismas reglas del juego. El peligro, ¿cierto?, es que la AFP estatal se maneje como el Sename, como Gendarmería, como muchas empresas públicas que han sido un desastre. Pero lo importante en esto, Pedro, es ¿qué es lo que quieren los chilenos? Que mejoren sus pensiones. ¿Y qué es lo que hacen algunos políticos? Se aprovechan de esa necesidad, que yo la comparto 100%, para meter un contrabando ideológico. Y quieren, sobre pretexto de mejorar las pensiones, estatizarlo todo. Y esa Pedro, gente que marcha en contra de las AFP, ¿usted cree que lo hace por un tema ideológico? No, esa gente- ¿O porque está enojada con un sistema que no les retribuye en forma correcta? Esa gente marcha porque tiene pensiones muy bajas, porque no les permiten vivir con dignidad. Lo que realmente quieren, creo yo, es que tengan mejores pensiones. No necesariamente, ¿cierto?, que quién lo va a administrar. Pero yo le doy una tranquilidad a todos los pensionados chilenos. Si yo soy presidente, cada uno de los pensionados chilenos va a tener la última palabra en decidir quién le administra su ahorro, porque le pertenece a usted. Lo quiero invitar ahora a que hagamos un recorrido rápido por momentos de su vida a través de su álbum. Hemos recurrido a su álbum y de aquello queremos conversar a través de estas imágenes que vamos a presentar. Esta imagen, Ese fue el ¿de día de mi cuándo es? matrimonio. Ese es el día de mi matrimonio, el año 73. Diciembre del 73. Y ahí está la Cecilia, más buena moza que nunca, Eduardo Frei Montalva, mi suegra, y el galán de la izquierda, su humilde servidor. ¿Es cierto que usted se casó por notaría Sí, yo estaba con su estudiando señora, con Cecilia? por el civil, sí. Yo estaba estudiando un doctorado en la Universidad de Harvard. Y por lo tanto, el matrimonio civil se hizo por poder y el matrimonio religioso fue muy especial, porque yo me vine entre un examen y otro. Tuvimos una luna de miel de 2 días en Algarrobo o en Viña del Mar y mi mujer nunca me lo perdonó. Sigamos con otra imagen. Vamos a ver la siguiente secuencia. Mi padre era muy amigo de Eduardo Frei. Mire esta foto. Ah, Esta ahí están foto mis de la nietos. moneda. ¿Ah? ahí están mis nietos jugando. Mis nietos llegaban, oiga, a la moneda y se sentaban en mi escritorio y se quedaban debajo del escritorio jugando y yo seguía trabajando. Esta es una foto muy parecida a una que hizo Kennedy. Sí, hay una foto de Kennedy en el Salón Oval, parecida. ¿Usted estuvo en ese Pero hay salón? otra foto, no sé si A la ver. tienen ustedes, que yo estoy metido también debajo del escritorio, jugando No. con los niños. Tengo entendido que esa no la tenemos. Bueno, se la voy a mandar. Pero Pedro. sí hay una foto que está usted. Gracias. Pero mire, ahí está en el Salón Oval, ¿o no? Ese es el escritorio del presidente de Estados Unidos, que tiene una historia muy importante. Por de pronto, ese escritorio era de un barco inglés que se llamaba Resolute, que se hundió en las costas americanas. Y los americanos ayudaron a rescatarlo y la reina de Inglaterra, creo que era la reina Victoria, se lo regaló a los presidentes de Estados Unidos. Desde entonces es el escritorio de los presidentes. Y cuando el presidente, y hay muchos recuerdos ahí, no solamente está el recuerdo de los niños del presidente Kennedy jugando debajo del escritorio. Hay otro recuerdo que también se va a acordar. Pero no lo voy a... Pero el presidente Obama vino a Chile y justo estaba la crisis de Libia.
Y de repente le pasan un papelito que 2 F-16 americanos habían sido derribados en Libia. Entonces me dice, présteme su oficina. Necesito un minuto de tranquilidad para conversar. Yo lo llevé a mi oficina, lo senté en mi escritorio y lo dejé tranquilo. Y a los pocos tiempos yo fui al salón, a la Casa Blanca y le dije, presidente, usted se sentó en mi escritorio, me parece de toda justicia que yo me siente en el suyo. Cordial relación. ¿Y sabe lo que me dijo él? Me dijo, mire, ¿sabe qué más? Nunca un presidente extranjero se ha sentado en este escritorio. Pero usted tiene derecho. Y él me dijo, no solamente lo voy a dejar que se siente, sino que yo voy a ser su decano. Y ahí está sonriente. Parece que la relación era afectuosa o ha sido cordial incluso con Obama, ¿no es cierto? Muy afectuosa con él, con su mujer Michelle. ¿Cómo se ha sentido cuando el Washington Post ha dicho, cuando usted expresó que tenía la intención de bajarle los impuestos a las empresas e incluso discriminar un poco con el ingreso de los inmigrantes y lo compararon con Trump en el Washington Post? ¿Cómo se sintió con aquello? Bueno, porque hay mucha distancia entre Obama y Trump. Yo me siento muy distinto a Donald Trump. Por todo, la forma de ser, la forma de vivir, muchas cosas. Yo espero que el presidente Trump sea mejor que el candidato Trump. Y lleva 100 días recién, así que está ¿Y hasta ahora cómo lo ve? Pero respecto al tema de la migración, Pedro. Perdón, ¿cómo lo ve? Sí, quiero ir, pero ¿cómo lo ve? ¿Mejor o peor? Mire, yo creo que van recién 100 días, pero yo creo que se requiere un presidente que sea menos errático. Es lo que dicen todos los analistas en Estados Unidos, que es impredecible. Gobernar un país es muy difícil, Pedro. Y hay que tener la capacidad de ser mucho más prudente, pensar mucho más las cosas. Hay muchas cosas que han pasado los primeros 100 días que a mí me parece que son cosas que debieron haber sido meditadas más y mejor. Lo interrumpí cuando quería hablar del tema de los inmigrantes. Mire, Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con los inmigrantes. Desde las migraciones europeas, los italianos como Pedro Carcuro, los croatas en Antofagasta y en Punta Arenas, los palestinos que llegaron a comienzos del siglo pasado desde Palestina cuando era parte del Imperio Otomano, los peruanos que han migrado a Chile. Yo tengo una política muy simple. Yo creo que los chilenos la van a comprender. Yo creo que Chile tiene que tener sus fronteras y sus puertas abiertas, de par en par, a lo que le hace bien a Chile. Al turismo, al comercio, a la cultura, a la migración legal. Pero yo pienso que hay que cerrar las fronteras y ojalá con candado a todo lo que le hace mal a Chile. No queremos que vengan a Chile los delincuentes, los narcotraficantes, los contrabandistas, los que tienen organizaciones de crimen o la migración ilegal. ¿Eso está pasando ahora? Desgraciadamente Chile tiene fronteras muy abiertas. En el norte de Chile tenemos una frontera de más de 800 kilómetros con Perú y Bolivia, que son los dos principales países productores de coca del mundo. Y por ahí entra mucha droga que finalmente termina destruyendo no solamente a los niños que caen en la droga y a los jóvenes, a toda la familia que los rodea. Y por eso yo como presidente de Chile tengo un solo criterio: abrir las puertas de Chile a los que vienen a Chile a integrarse, a aportar a nuestro país, y cerrarle las puertas de Chile a los que vienen solamente a causar daño. ¿No hay discriminación por nacionalidad? Ninguna discriminación por nacionalidad. Por ejemplo, ahora sabemos que hay una banda que está clonando tarjetas en forma millonaria. Esa banda viene de Europa del Este. Si usted se mete a Google y estudia sus antecedentes, ellos tenían antecedentes delictuales en su propio país. ¿Por qué los vamos a dejar entrar? Por eso, si yo soy presidente de Chile, y esto lo buscamos mucho en la Alianza del Pacífico, vamos a tener un sistema de información mucho mejor que deje entrar a Chile a todos los que vienen a integrarse, a aportar a nuestro país. Ahora, el problema del ingreso de gente con antecedentes no tiene que ver solo con los inmigrantes. Usted lo sabe perfectamente bien, que porque por Policía Internacional de pronto entran muchos que no vienen como inmigrantes y que tienen los papeles manchados. Por supuesto. ¿Y por qué un país no puede tomar la precaución de verificar si esa persona está prófugo de la justicia en su propio país? Ha cometido delitos por los cuales no ha pagado ni ha respondido. ¿Por qué lo vamos a dejar entrar a Chile, Pedro? Si es muy simple. Un presidente tiene que cuidar a todos los chilenos. Y por eso Chile es un país abierto. Y yo quiero que Chile siga siendo un país abierto. Como decía yo, al comercio, al turismo, a la cultura, al deporte. Pero no queremos, y a la migración legal.
Pero no queremos que Chile se transforme en un santuario para que vengan los delincuentes de todas partes del mundo a causarle daño, dolor y sufrimiento a los chilenos, como desgraciadamente ocurre cuando uno no tiene una política firme y clara. Vamos a ir un minuto a comerciales. Llevamos larga, 1 hora conversando. Son las 11 Se me ha pasado volando, Pedro. Con 33 minutos. Yo también me he entretenido mucho. Ojalá que la gente lo haya pasado bien con nosotros. Así que vamos a hacer un corte cortito porque queda todavía un par de temas por conversar con Sebastián Piñera. Sebastián, entramos a la tierra derecha de esta conversación. Llevamos más de 1 hora, absolutamente en vivo y en directo, casi 20 para las 12. Usted que ha sido presidente de este país, ¿cómo ve al Chile de hoy? ¿Lo ve frustrado, enojado, deprimido? Hay algunos que dicen, alguna encuesta dice que nosotros somos felices. ¿Cómo ve este Chile hoy? ¿Por qué lo puede representar usted hoy? Pedro, yo estoy preocupado con lo que está pasando en Chile. Porque yo creo que este gobierno está conduciendo a Chile por un camino equivocado. Y lo digo no con alegría, con pena, pero con fundamentos. Un país que no crece, que no crea trabajo, sino que destruye los trabajos, que no logra aumentar los salarios, que tiene una salud en crisis, la educación sin norte, la delincuencia a veces fuera de control, no es un país que vaya por buen camino. Pero junto con estar preocupado y pensar, y lo digo con respeto pero con claridad, yo creo que este ha sido un mal gobierno y ha generado mucha frustración, dolor, estancamiento, mediocridad. Yo soy un hombre que cree en Chile, yo tengo fe en los chilenos, tengo confianza y esperanza en el futuro. Por eso nuestra misión como futuro gobierno va a ser sacar a Chile de este empantanamiento, de esta mediocridad y ponerlo nuevamente en la senda del progreso, del desarrollo. Y eso significa volver a crecer, volver a crear empleos, ¿no le encuentra nada mejorar las pensiones. ¿No le encuentra nada positivo a este gobierno? Por supuesto que le encuentro cosas positivas. Por ejemplo, en materia de leyes de probidad y transparencia se ha avanzado mucho. Y yo no estoy juzgando las intenciones de la presidenta Bachelet. Yo creo que la presidenta quiere lo mejor para Chile. El problema es que el camino que ha escogido, en lugar de hacerle bien a Chile, le ha hecho mal a Chile. Y por esa razón, por lo más, Pedro, esta no es mi opinión solamente. Cuando nosotros dejamos el gobierno, 2 de cada 3 chilenos creía que Chile iba por buen camino. Y 3 de cada 4 chilenos pensaba que Chile estaba avanzando. Hoy día, 3 años después, es justo al revés. La mayoría de los chilenos cree que estamos estancados y que vamos por mal camino. Y por tanto, un gobierno que tiene malos resultados y que la gente no está contenta con lo que hace, debería, a mi juicio, escuchar más. Y este gobierno no escucha, insiste en un camino equivocado. Y en esto de escuchar más, ¿usted ha cambiado? Mucho. En estos 8 años, ¿en qué ha cambiado? Pedro, la moneda es una escuela tremenda. Yo no conozco ningún presidente que salga a la moneda igual que entró. Es un proceso de enseñanza. Yo aprendí en la moneda muchas cosas. A escuchar más, a tratar de buscar más acuerdos. Por eso, si yo vuelvo a ser presidente, yo quiero ser un presidente de unidad. Quiero restablecer el diálogo y los acuerdos y terminar con la retroexcavadora. Quiero buscar... Es que han dicho, perdón, se ha dicho que usted va a ser el presidente de las reformas a la reforma, a las reformas. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces es una especie de retroexcavadora, término tan usado en la estos últimos... La retroexcavadora viene a destruir. Nosotros venimos a construir. Nosotros no le vamos a quitar los patines a nadie. Venimos a ponerle patines a los chilenos que los necesitan. Y por eso, Pedro, vamos a reformar la reforma, sí, Pedro, la reforma tributaria. Se nos dijo que no iba a afectar el crecimiento, ni la inversión, ni el empleo. Mire cómo estamos, un país que no crece, que no crea trabajo. Y por tanto vamos a reformar las 3 grandes reformas, sí, pero no con el criterio de la retroexcavadora, que es barrerlo todo, sino que mejorar para que Chile recupere el liderazgo. Fíjese que durante nuestro gobierno, Pedro, Chile era el país que más crecía en la OECD, los países más desarrollados del mundo, y uno de los que más crecía en América Latina. Hoy día estamos en la parte baja de la tabla. Los chilenos necesitamos, merecemos y podemos hacer las cosas mucho mejor. Porque las consecuencias de este estancamiento y mediocridad no es de signo de Dios, Pedro,
son las consecuencias de un mal gobierno. Yo creo que los chilenos quieren un cambio, merecen un cambio y van a tener un cambio para mejor. Muchas gracias, Sebastián. Y lo último, Pedro, lo último. Yo creo que algunos de los subtítulos que hemos estado viendo en la pantalla han sido un poco sesgados, pero la conversación con usted ha sido muy grata. Gracias. Gracias a No usted. creo, pero tenemos que comprobarlo, pero creo que ha sido una conversación abierta donde no ha habido ningún tipo de No, trampa. con usted, Sebastián. Pedro, hemos tenido una conversación franca, le he respondido todas sus preguntas, pero el que pone los subtítulos yo creo que tiene un pequeño sesgo y tiene que hacerse un pequeño examen de conciencia. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Sebastián. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Estamos terminando esta conversación con Sebastián Piñera en la primera edición del Sillón. El Sillón corresponde a un trabajo de Michelle Butnik, Arquitectura Interior. Muy bonito, ¿eh? Hemos estado cómodos conversando. Espero que ustedes en casa hayan disfrutado de esta conversación. El próximo domingo, a la misma hora, a las 10:30 de la noche, un nuevo capítulo del Sillón Presidencial. Gracias a todos ustedes. Les reitero Pedro, de mis nuevo. agradecimientos. Gracias.